Los guarde a todos. Así que vamos a mirar una parte de, de lo que es la eclesiología. Y entonces miramos la responsabilidad de la iglesia, ¿cierto? Mm, Cuando hablamos de iglesia, entonces estamos hablando de, de cada individuo que se congrega. Porque si no lo entendemos de esa manera, entonces vamos a tener. Por eso la iglesia hoy en día está con tantas falencias en la parte administrativa, ¿sí? O sea, la parte de dar. La gente hoy en día no quiere dar. Y es porque no se ha tenido por norma enseñar la responsabilidad que se tiene de la iglesia como tal. O sea, por eso les digo, cuando hablemos de iglesia, hablamos de individuos que se congregan. O sea, la iglesia forma parte, se conforma de personas que que deciden congregarse voluntariamente y formar una membresía y tener parte activa dentro de la iglesia. Y por haber de pronto malos testimonios de malas administraciones económicas, entonces en nosotros se nos olvida una parte fundamental, que es cómo es la economía de la iglesia. Pero también, cuando hablamos de la responsabilidad de la iglesia, entonces ahí también entra una parte bien importante, que es compartir el evangelio también, velar por la edificación, el discipulado, todas estas cosas, eh, el movilizarse para formar parte activa de la gran comisión. O sea, todo eso forma parte de la responsabilidad de la iglesia. Hoy en día, cuando uno ve la iglesia como tal, la iglesia constituida hoy, es una iglesia que no tiene ninguna responsabilidad. O sea, la gente no se le da responsabilidades. Y entonces la gente, uno, no da económicamente para el sostenimiento de la iglesia. Otro, no, no hay, no forman parte de la edificación de la iglesia, o sea, en todas las áreas, como les digo, económica, del discipulado, del evangelismo. Eso no forma, no hay esa formación, ¿cierto? No es que la iglesia se haya vuelto, digamos, una palabra de pronto que podríamos utilizar insensible, no, sino que no se está enseñando. Entonces, cuando a la gente no se le enseña la parte de eclesiología, que eso se le tiene que enseñar a la iglesia, no solamente, o sea, uno como pastor recibe la formación y se la tiene que transmitir a la iglesia. O sea, cuando la gente desde el principio que se convierte no tiene ninguna responsabilidad y cree que todos tienen que dar y todos tienen que aportar y todos tienen que de pronto salir a evangelizar otros y yo no, entonces no es porque la gente no quiera o porque la gente no esté dispuesta a hacerlo. Lo que pasa es que no se ha enseñado. Entonces, al no enseñar esta parte que les estoy diciendo, o sea, hay mucha parte en la eclesiología que la que lo tiene que saber es la iglesia, no el pastor, porque ese es el error, ¿no? Yo sé eclesiología, pero no la enseño. Entonces, hoy en día la iglesia como tal carece de estas enseñanzas. Entonces, cuando uno ve que carece de esta enseñanza, entonces, como les digo, no es que la iglesia no lo quiera hacer, es que nosotros no lo enseñamos. Entonces, como les decía,
la eclesiología, entonces miramos esa parte, ¿no? Que, que es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Y en ese estudio, entonces abarca la muerte, el cielo, el infierno, eh, perdón, esa estoy hablando de escatología, la eclesiología. Entonces es el estudio abarca la fundación de la iglesia, el propósito, o sea, la iglesia tiene una fundación, tiene el propósito, o sea, primero se fundó, que la fundó Cristo, el propósito por el cual él la dejó, la organización, las ordenanzas, que es pues los sacramentos, que son dos, y la responsabilidad de la iglesia, ¿cierto? Entonces, los sacramentos, cuando nosotros hablamos, entonces está el bautizo y la cena del Señor. ¿Sí? Esos son los dos sacramentos que en la reforma quedaron para nosotros. ¿Sí? La iglesia tiene un propósito. Entonces, en esa parte, si yo no la enseño, si yo no enseño esa parte en la eclesiología, yo no la enseño ¿en qué? Y yo como pastor no la enseño, entonces la iglesia va a carecer de ese fundamento. Entonces, por eso la iglesia hoy en día está así. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros aprender esto? Y entonces nosotros tenemos, o sea, nosotros conocemos y enseñamos de pronto algunas cosas, como la fundación de la iglesia, o sea, quién la fundó, cómo se fundó. Nosotros, eso pienso que la gente lo tiene claro. De pronto no tiene claro la gente el propósito, ¿sí? Para el cual Dios dejó la iglesia. Y la organización de la iglesia, que lo vimos hace como unos 15 días más o menos, las ordenanzas, que entonces son, como les digo, los sacramentos, que son dos. Y entonces hoy entramos a mirar lo que es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, en esa parte de la responsabilidad es donde nosotros de pronto hemos fallado en varios puntos. O sea, me gustaría que ustedes de pronto analizaran y se dieran cuenta en cuáles puntos se está fallando o estamos fallando como pastores que estamos edificando la iglesia. Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, eh, hay una parte que es la edificación. Entonces, yo tengo que organizar toda esta parte, que en la edificación, en Primera de Corintios 14:26, entonces habla, solo voy a referirme al 26 para mirar la organización, poquito. Y comienza con una pregunta el 26, Primera de Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para la edificación. Entonces, esa parte es importante que cada uno de nosotros la organicemos de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Sí? No quiero dejar como o dejar mi postura de mi doctrina, sino más bien la organización. O sea, acá lo que el apóstol Pablo está diciendo es, organícese, ¿sí? De acuerdo al don, de acuerdo a lo que como usted lo entiende, porque acá en los cursos de teología, uno no está dando doctrina, sino está dando teología. Entonces, acá no voy a decir si se habla o no se habla en lenguas, porque de eso no se trata, ¿sí? Sino se trata de que usted organice, de que no sea un desorden, sino que sea todo, como dice el mismo apóstol Pablo, que lo haga decentemente y en orden. Entonces, usted mira lo que dice el apóstol.
Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene un salmo, o sea, tiene una canción, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Que lo que nosotros tenemos que apuntarle a la iglesia es que todo lo que se haga tiene que hacerse es para la edificación de la iglesia. Entonces, por eso es importante, yo les decía, que lo que nos falta a nosotros es edificar la iglesia, o sea, edificarla. Y se edifica sobre todos los dones, o sea, sobre todo lo que hay, sobre todo lo que usted eh, acepte o no. O sea, por eso cuando mirábamos allá en Mateo 16 que dice que lo que aten en el cielo o sea, esa parte es importante porque ustedes se tienen que reunir para decir nosotros en qué creemos y nosotros qué vamos a edificar y cómo lo vamos a edificar. Sí, que cada uno tenga una libertad para hacerlo de acuerdo a lo que cree. Entonces, esa parte es bien importante que nosotros la tengamos en cuenta. Entonces, por eso les decía, yo inicié diciéndoles de parte, la parte económica, ¿sí? A la gente hay que enseñarle la parte económica, hay que enseñarle a dar, porque si la gente no aprende a dar, pues entonces nunca, nunca la iglesia se va a poder edificar económicamente, no se va a poder comprar, no se va a poder hacer, porque no, no hay economía. Entonces, por eso es importante que nosotros lo podamos hacer cada uno, poderlo enseñar, vuelvo y le reitero, de acuerdo a lo que usted crea. Pronto algunos me dicen, no, yo no creo en el diezmo, o yo sí creo, o yo no lo predico, o yo no lo creo. Pero entonces, ¿cómo se sostiene la iglesia? Entonces, hágalo como usted crea, pero la gente debe dar. O sea, la gente tiene que tener la capacidad de, de responder y ofrendar, o como usted lo llame, para edificar la iglesia económicamente. Pero eso, ¿quién lo enseña? Pues finalmente lo tiene que enseñar el pastor. El único que lo puede enseñar es él. Entonces, en Efesios, en el capítulo 4 y el verso 11, entonces habla de la constitución, cómo Dios constituyó la iglesia. Y de esa misma manera, la iglesia se tiene que ir constituyendo. O sea, la iglesia se constituye cuando usted se reúne con toda la iglesia, o sea, con todos los miembros. Y entonces uno va dejando unas posturas, digamos en el caso de la iglesia, hay que mirar de qué manera se va a evangelizar. No lo hagamos de una sola forma, sino de qué forma. Pero usted se tiene o sea, la iglesia hay que concientizarla de que hay que evangelizar. O sea, de pronto ustedes salgan a hacer campañas masivas, pero hay que tener en claro cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo la iglesia va a crecer, porque nosotros tenemos que irla constituyendo de acuerdo a cómo el Señor lo hizo, o sea, cómo el Señor hizo esto y lo hace con un fin, ¿no? Y es dar una directriz, colocó, digamos, en el verso 11 del capítulo 4 de Efesios. Entonces él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a, a otros pastores y maestros. Y entonces eso tiene un fin, o sea, eso tenía un fin. Y el fin es, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí es donde todo esto que estamos diciendo toma un fin, o sea, tiene un propósito.
Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando miramos esta parte de cómo Dios comenzó a constituir la iglesia, entonces la constituyó bajo un principio y la constituyó o sea, le colocó unas bases y esas bases son apostólicas. O sea, yo creo por eso en una clase hace unos meses atrás, yo les enseñaba del fundamento que el Señor dejó. Y entonces ese fundamento es los apóstoles. Después están los profetas, después los evangelistas, después pastores y maestros. Y entonces eso tiene un propósito, y el propósito es, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos estos versos de la constitución de la iglesia, entonces por eso yo les decía que para nosotros tiene que ser bien importante, bien importante, eh, primero evangelizar, después dejar clara la doctrina que nosotros practicamos, dejar claro también el gobierno que nosotros tenemos de la iglesia, que eso también lo vimos, explicarle a la iglesia el gobierno que tenemos y cómo manejamos la iglesia con ese gobierno. Es importante que la iglesia todo, o sea, si la iglesia está bien fundamentada en todo esto, entonces la iglesia va a empezar a crecer, porque la iglesia se vuelve una iglesia responsable. Sí, pero cuando a veces nosotros ni siquiera le decimos a la gente cuál es nuestro gobierno y cómo se hace y cómo el gobierno está instituido y quiénes son, ¿cierto? Quiénes están en ese gobierno que nosotros tenemos, si tenemos una junta, quiénes son, eh, cada cuánto nos reunimos, todas estas cosas, la iglesia tiene que estar muy consciente de todo esto. Cuando nosotros damos informes financieros, digamos, como yo les decía, cada año nosotros damos un informe de cuánto dinero entró, cómo se gastó, cómo se distribuyó, si quedó, si no quedó, si hay deudas, si no hay deudas. Todo eso es muy importante porque la iglesia se vuelve una iglesia que, que está bien fundamentada y tiene una responsabilidad, ¿sí? Pero cuando la iglesia crece sin responsabilidad, entonces es como cuando un hijo, pues no se le da ninguna responsabilidad, sino todo se le hace y todo se le da. Entonces, finalmente uno termina creando un zángano que no sirve, que no va a servir a la larga para nada, porque no se le enseñó a trabajar, no se le enseñó la responsabilidad, todo se le dio, todo se le puso y no hubo nunca ninguna responsabilidad. Y entonces, en esa parte es que a veces nosotros como pastores fallamos, y es en que la iglesia no está enterada de nada. O sea, a veces uno dice, no, ¿y el pastor qué? O sea, le informó a la iglesia, le dijo a la iglesia, ¿está la iglesia enterada de esto, de lo otro? No. Entonces ahí hay una falencia. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que mirar en esa responsabilidad de la iglesia que nosotros estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos que, o sea, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Cuando yo hablo del creyente, entonces lo tengo que transportar esa palabra o trasladarla y decir cuál es la responsabilidad de la iglesia, o sea, la responsabilidad del creyente. Cada creyente tiene una responsabilidad. Nosotros a veces, como pastores,
cuando hablamos acá de esta parte de la responsabilidad, entonces nosotros generalmente cuando uno escucha hablar a la iglesia solo conoce eh, los derechos, ¿sí? O sea, hay unos derechos y hay unos deberes. En este punto, eh, nosotros como pastores a veces solo nos dedicamos a enseñar los derechos del creyente. Y entonces el creyente tiene un derecho y varios derechos tiene, pero no les enseñamos que hay unos deberes también. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es un equilibrio, o sea, nosotros, porque la gente solo conoce los derechos y uno escucha, por eso uno escucha oraciones diciéndole al Señor, Señor, te pido que me des, te pido que, y uno pide mucho porque uno lo que está reclamando son sus derechos. Sí, que el Señor me bendice, que el Señor, entonces uno empieza que no, que reclámele al Señor las promesas, todas estas cosas, y no es que no se pueda, es lógico, eso se puede, que puede uno decirle al Señor y pedirle y hacer muy, muy bueno, hacerlo, porque definitivamente Él es nuestro Padre y uno le tiene que pedir, pero solo reclamamos derechos, pero nosotros tenemos también deberes con el Señor y esos deberes son estos. O sea, yo no puedo reclamar un derecho cuando no estoy cumpliendo un deber. Entonces, ¿cuál es el deber? Sostener la iglesia, evangelizar, discipular, ayudar a movilizar la iglesia para cumplir la gran comisión. Ese es un deber. Entonces, ¿yo estoy cumpliendo esos deberes? No, pero sí estoy reclamando los derechos. Entonces, a ese punto es que nosotros tenemos que llegar a analizar que si la gente no lo está haciendo, la gran mayoría, un 90% es porque nosotros no lo hemos enseñado. Sí, no hemos enseñado la responsabilidad de la iglesia. O sea, no hemos aprendido. Y entonces finalmente uno como pastor termina diciendo, no, es que me toca hacerlo todo. A mí me toca hacerlo todo porque no es que la gente no quiera, es que nosotros no lo hemos enseñado. No hemos enseñado los deberes. Entonces, si usted se pone a mirar el deber es, bueno, hay varios, ¿no? Servir a Dios, evangelizar, eh, hacer muchas, ofrendar o diezmar, como usted quiera llamarlo, pero es un deber de la persona. El deber de la persona es ayudar a sostener la iglesia. Y cuando digo sostenerlo es en todas las áreas, ¿no? Y económicamente, discipulando, evangelizando, haciendo todas esas cositas que son deberes de nosotros y que finalmente no los terminamos haciendo. Entonces, mire que el Señor nos da un derecho que, que nosotros no tenemos que reclamárselo, Él nos lo dio, es un derecho propio. Y dice, eh, él nos constituyó hijos suyos, o nos dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿cierto? Entonces ese es un derecho, la Biblia dice un derecho, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese es un derecho. Ese se llama un derecho propio. O sea, el Señor nos lo dio y nosotros no tenemos que reclamárselo. Pero cuando yo acepto eso, de que yo acepto ser hijo de Dios, entonces entro a cumplir unos deberes. Eso nosotros no lo enseñamos, sino sencillamente usted viene, se sienta, escucha y se va, pero no hay ningún deber. Ahora, la responsabilidad, como les digo, es hacer muchas cosas porque es nuestro deber.
Entonces, en esa parte es que por eso se llama la responsabilidad de la iglesia. O sea, la iglesia tiene unas responsabilidades. Entonces, la iglesia tiene unas responsabilidades en varios ámbitos. La iglesia como tal, como iglesia, como esa palabra eclesía, asamblea, que viene del original. Entonces, esa iglesia representa a Cristo. Y entonces acá miramos que, que esa iglesia, que como le digo, representa a Cristo, entonces tiene tres papeles que desempeñar en nuestra sociedad, ¿cierto? Y esa volvemos al mismo punto. Entonces, una de ellas es la evangelización. Esa es una responsabilidad. Y esa evangelización es predicar a Cristo. Esa es lo que nosotros llamamos la evangelización. Y la edificación, que es practicar a Cristo, o sea, hacer lo que Cristo hizo. Eso es la edificación. Y si nosotros habláramos de otra que de pronto nosotros no manejamos una frase aquí y es la benevolencia, ¿cierto? Entonces eso que es personificar a Cristo y ese es un deber de todo el creyente. Entonces por eso es que nuestros sermones siempre van a que la gente cambie su manera de pensar, para que de esa manera, dice la Biblia, cambie su manera de actuar. Esa parte que estamos hablando de los sermones, esa parte, de pronto nosotros no estamos acostumbrados a dar clases, ¿cierto? En una escuela dominical. De pronto siempre hacemos sermones y no es que esté mal, pero tenemos que aprovechar una parte donde sea su membresía grande o pequeña, como sea, pero sacar un tiempo, de pronto, pues usted decide, ¿no? Una vez al mes o lo saca consecutivo para que la escuela dominical se convierta en un salón de clase y entonces usted pueda empezar a dar clases sobre estos temas que estamos hablando esta noche. Porque generalmente nosotros venimos acostumbrados a dar sermones sueltos, ¿cierto? Hoy predico sobre la fe, después dentro de 8 días predico sobre el amor, y dentro de 8 días predico sobre la familia, y dentro de otros 8 días predico sobre el dar, y así sucesivamente. No es que esté malo, por eso le digo, no es que esté mal porque definitivamente usted como pastor es el que va construyendo la iglesia como usted quiere que sea. Sí, hoy en día la iglesia, la gran mayoría de iglesias, cuando uno habla y uno escucha o cuando uno va a recibir clases de homilética, de los sermones, hoy en día se está hablando que los sermones tienen que durar entre 25 y 30 minutos o 20 o 25 minutos y dedicar más tiempo a la alabanza y dedicar más tiempo, cada uno lo puede edificar como quiera, pero es que definitivamente lo que edifica a la iglesia es la palabra. Entonces yo tengo que mirar es cuánto tiempo yo con la iglesia voy a dedicar a enseñar la palabra. Media hora, 40 minutos, 45 minutos, una hora. ¿Cuánto tiempo usted va a dedicar? Eso lo tiene que decidir usted, los líderes, la iglesia en general, ¿sí?
si su iglesia va a cantar cuántas canciones, una, dos, tres, 10, 15, o sea, de eso lo decide usted, porque definitivamente, por eso yo les decía, y el taller, la clase de hoy se llama la responsabilidad de la iglesia. O sea, la iglesia es responsable en todo esto, pero hay que tomar en cuenta a las personas que están ahí porque las personas son la iglesia. Entonces, todos tienen que ir de esa manera. Entonces, cuando yo les decía que necesitamos tomar un tiempo, unos domingos, un mes, 2, 3, 4 meses, para formar la iglesia en eclesiología. Entonces, usted le va enseñando a la iglesia los temas que son de la eclesiología, se los tiene que ir enseñando a la iglesia porque finalmente para ellos son. El pastor lo sabe y se los tiene que transmitir a la iglesia, o sea, porque la iglesia es la que está en formación. O sea, todos nosotros estamos en formación. Yo me preparo como pastor y le doy a la iglesia el alimento que ella necesita. Entonces, ¿cuál es el alimento que necesita en este momento la iglesia? Es formación, es formarla, es que cada miembro entienda su papel y entienda su rol. Lo que dice Efesios 4:11, y a unos constituyó. Entonces, el trabajo de la iglesia es ir constituyendo a esa gente. O sea, el líder, la iglesia es la que lo reconoce, la iglesia es la que tiene que avalar al líder, igual que al pastor, igual que a cada persona. O sea, uno ve que la iglesia eh, reconoce a la gente porque empieza a caminar con él, empieza a quererlo, empieza a respetarlo, y entonces uno como pastor se da cuenta que esa persona sirve para el ministerio o que está llamado a algo, porque la gente es la que lo avala, la gente es la que lo reconoce, porque es la misma iglesia que lo tiene que reconocer. Entonces, lo que hay que hacer es que usted decida qué domingos, cuántos necesita para empezar a enseñarle a la gente. Se puede empezar con esta parte que es la responsabilidad de la iglesia, ¿cierto? Lo otro, por eso yo les decía, yo creo que ustedes y cada uno de nosotros lo hemos enseñado bien, que es, que es la fundación de la iglesia, pues todo yo pienso que la hemos enseñado en la iglesia. Ahora, si usted quiere, pues busca el propósito de la iglesia. ¿Cuál fue el propósito por qué Dios la estableció? O sea, ¿cuál fue el propósito para el cual Dios dejó la iglesia? Después busque, ya miramos la organización. Entonces usted mira cómo está organizado el gobierno, todo para que usted vaya dejando unas bases sólidas en la iglesia. Y entonces la gente conoce su iglesia, conoce su fundación, conoce el propósito, conoce la organización, cómo se maneja, que si hay un tesorero, si no hay tesorero, si hay junta. Todo esto la iglesia lo tiene que saber en pleno, no solo un grupito, sino en pleno. O sea, la iglesia en pleno. eh, las ordenanzas. Entonces, de pronto hay gente que ni siquiera sabe qué es un sacramento, sabe que nosotros como iglesia protestante tenemos solo dos ordenanzas o dos sacramentos, que es el bautizo y la cena del Señor. Y a veces o sea, la gente no sabe. Y entonces la gente termina diciendo que los sacramentos son 7, ¿sí? Porque no se les ha enseñado. Entonces, toda esta formación que les estoy hablando es la parte fundamental de la eclesiología, por eso se llama eclesiología. Pero si el pastor solo se quedara con la enseñanza, pues la iglesia sigue, no toma un norte, no toma una directriz para dónde vamos, porque la iglesia no sabe. Entonces, cuando la gente llegue, ya cuando, digamos, ustedes suban, la base principal que tienen es la gente con que cuenta hoy. O sea, cada uno de ustedes cuenta con una membresía, mucha o poca,
pero esa es la base que ustedes tienen, ese es el fundamento con el que ustedes están empezando. Cuando digo fundamento es su congregación, su congregación que Dios le ha dado. No, porque el fundamento son los apóstoles en el sentido general, pero ustedes, a cada uno, a usted y a mí, nos han dado unas personas. Entonces, si la gente sabe bien que la fundación de la iglesia, el propósito, la organización, como hablábamos hace unos días de cuál es su gobierno, entonces la gente, cuando van llegando nuevos, la gente como ya lo tiene claro, su base con que usted arrancó, entonces eh, ellos mismos se van a encargar de ir llevando ese mensaje a otros, o sea, irlo transmitiendo. Y entonces de pronto ya dice, no, acá nosotros la organización es, como dice el hermano Miguel, un presbiterio. Entonces nosotros acá está el pastor, están los ancianos, está esto, está la parte administrativa, el tesorero, bueno, como usted lo quiera. Eso la gente lo tiene que tener claro. Los sacramentos, o sea, la gente tiene que tener claro eso que son las ordenanzas o los sacramentos, la gente tiene que tenerlo claro. Y también, entonces terminaríamos con la responsabilidad de la iglesia. Entonces la gente ya empieza a marchar sola, las finanzas mejoran, todo mejora porque la gente ya tiene ya tiene una enseñanza de lo que es la iglesia. Y el problema es que cuando uno pregunta qué es la iglesia, la gente no sabe. O sea, la gente no sabe que la iglesia la constituyen ellos. Hay mucha gente que está pensando hasta hoy en día que la iglesia es, es el sitio de reunión. Y entonces empiezan a idolatrar el sitio, porque la gente viene de esa cultura, donde el que se idolatra es el sitio de reunión. No, sencillamente ese es el sitio donde la iglesia está. Yo siempre le digo a la gente, y a los hermanos de la iglesia les digo, mire, nosotros hoy estamos acá en la iglesia en pleno, cuando estamos en culto, reunidos, adoramos al Señor. Y cuando nosotros nos vamos, se fue la iglesia. O sea, llegó la iglesia y se fue la iglesia. Y quedó el sitio donde nos reunimos. Pero hay gente que cree que la iglesia es el sitio. Entonces, cuando la gente lo cree así, pues ellos no tienen la claridad y no es que la gente no quiera dar, no es que la gente no quiera evangelizar, no es que la gente no quiera hacerlo, es que definitivamente la gente no tiene la formación. La formación no tiene más bien, digamos, una buena eclesiología. Y la iglesia tiene que tener una buena eclesiología para poder entender su función, su propósito. Y cuando digo su propósito y su función son individuales, o sea, son de cada persona. O sea, Dios me llamó a mí con un propósito. Dios me llamó a mí para que yo forme parte de una organización. Dios me llamó a mí para que yo sea parte de esa responsabilidad que se tiene en todas las áreas. Entonces, por eso es importante la eclesiología. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, porque de pronto no he dado tiempo para preguntas. eh, o opiniones también, son bien importantes su opinión o la pregunta que usted tenga es valiosa para que nosotros podamos mirar cómo podemos ir mejorando. Entonces, mi pastor Miguel, eh, si Sí, tiene de pastor. pronto algo que opinar, algo que agregar o alguna pregunta. A mí me ha parecido maravilloso este tema, revivirlo nuevamente, que en otras ocasiones también he compartido sobre este tema, ¿no? ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo se compone cuando fue fundada? Y todo lo relacionado con la iglesia.
ha llamado bastante la atención y estoy preparando un material precisamente para compartir porque veo que la necesidad es grande de enseñar lo que usted está diciendo. Y precisamente estaba tomando nota el por qué la iglesia local no crece, porque no hay compromiso de las personas, no se compromete con la oración, con el ayuno, con el evangelismo, porque no surgen líderes, porque hay divisiones en las iglesias, hay estancamiento, y es precisamente porque no hemos dado capacitación. Una cosa es dar información, como decía usted, este domingo predicó sobre la familia, el otro predicó sobre el pecado, el otro, y así, cada domingo un tema, pero la verdad no se está dando una buena formación cristiana. Entonces, por eso hay bastantes problemas. Tengo una inquietud, no sé si valdría la pena compartirla en cuanto a la iglesia es una asamblea, una reunión de personas, de creyentes redimidos por la sangre de Jesús. Si se puede llamar a la iglesia pueblo de Dios, sabiendo que también existe el pueblo de Israel. ¿Qué del pueblo de Israel con relación a la iglesia? Son parte de la iglesia. En el rapto de la iglesia va a participar el pueblo de Israel o cosas semejantes, ¿no? Si, ¿quiénes son los verdaderos escogidos? Si es el pueblo de Israel o es la iglesia. Temas como este me llama la atención y estoy estudiando, estoy investigando y me ha parecido muy importante. ¿Ama Dios más a la iglesia o ama más al pueblo de Israel? Si miramos al pueblo de Israel, Israel mató a Jesucristo, entonces fueron rechazados, menospreciados, o Dios ama más a la iglesia. ¿Cuál es la posición del cristianismo? ¿Qué es del futuro de Israel relacionado con el futuro de la iglesia? ¿Tienen partícipes de las bendiciones, del avivamiento, del rapto, de todas estas inquietudes que estoy tratando de investigar y responder? Pero sí me parece lo más importante lo que usted ha enseñado. Los deberes, los derechos, las responsabilidades, cuáles son los sacramentos de la iglesia, la organización, el gobierno de la iglesia. A veces no sabe, la iglesia como tal, a veces no sabe ni cuál es el sistema de gobierno que está reinando en la misma congregación y, y por eso hay dificultades. Eso era lo que quería compartir. Gracias, mi pastor. Yo creo que le ayuda mucho al pastor Miguel los temas que está estudiando. El libro de Romanos, del, Sí, Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, 12, 11 más o menos. sí, Eh, Habla de precisamente eso. El apóstol Pablo toma esa parte porque es que el pueblo de Israel, cuando viene Cristo, ellos creen, siguen creyendo que ellos son salvos por Abraham. Entonces el apóstol Pablo en los primeros capítulos del 1 al 3, él les dice que no es que ellos se salven por Israel, porque todos se tienen que salvar es a través de Cristo. Ellos mismos tienen que aceptar a Cristo como Salvador para poderse salvar. Y ahí es donde Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos pecaron. Al todos estar bajo pecado, los pone el apóstol, a todos bajo pecado. Entonces, a todos es el Salvador. O sea, lo que nosotros hoy en día seguimos con la misma mentalidad de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido y entonces ellos están por encima de nosotros y no. O sea, el apóstol Pablo en Romanos deja claro que nosotros, dice que de los dos pueblos el Señor hizo uno. Ya no son dos pueblos, ya es uno. Y ese pueblo se salva a través de Cristo, no más.
O sea que el pueblo de Israel, si no reconoce a Cristo, no es salvo. Eso es lo que el apóstol Pablo les quiere dejar ahí. El pueblo de Israel sí fue el pueblo escogido de Dios. Sí fue el pueblo escogido. Eh, Efesios capítulo 1, mano Miguel, para que usted lo lea de pronto. Ahí hay que Sí. utilizar bien los verbos, del uno al, bueno, ahí es como del 1 al 11, más o menos creo que es. Hay que utilizar bien los verbos, porque en ese está hablando de los judíos, Pablo, y después habla de los gentiles, cuando dice y vosotros, pero él dice y nosotros. Entonces hay uno que, que es refiriéndose a los judíos y otro refiriéndose a los gentiles. Entonces ese también le va a ayudar, mano Miguel, pero teniendo en cuenta los Sí, verbos, señor. ¿sí? Efesios 1, del 1 al 11, lo puede leer, pero tenga en cuenta los verbos, ¿sí? De ahí también Ujú. es que sale la doctrina de de la predestinación, ¿sí? Porque y no se tiene en cuenta los verbos. Entonces, lo que está diciendo ahí Pablo es que no es que haya predestinación, sino que sí había un pueblo que estaba predestinado desde antes y era el pueblo judío, ¿cierto? Eso estaba predestinado desde antes, Dios lo eligió desde antes. Pero ya cuando viene Cristo, entonces dice que los dos pueblos hizo uno y finalmente el que viene a ser el predestinado es Cristo, ¿sí? Porque todos tenemos que terminar creyendo en Cristo para la salvación, ¿sí? O si no, pues estaríamos haciendo vana la muerte de Cristo. Entonces, en esa parte es que de pronto hermano Miguel le va a ayudar en ese estudio que usted quiere hacer. Sí, señor. Entonces, no sé, hermano, Pastor Silverio, si nos quiera dar su opinión, su aporte, es bastante importante. Ah, exacto. Bueno, cabalmente estaba leyendo la semana anterior sobre, bueno, el mes anterior, estoy ahorita en el libro de, bueno, no en el libro, en la carta a los Corintios, la primera carta, pero todo lo que habla el pastor Antonio es netamente bíblico, ¿no? Cuando comienza a Pablo a hablarle a los judíos, ¿sí? Porque ellos no habían entendido, digamos, bien el tema de su Cristo de Pablo, porque Pablo en todas sus cartas siempre presenta a su Cristo, ¿no? A su Mesías, a Jesús, Sí, ¿no? Ese es el afán de Pablo, de que la gente comprenda, entienda y conozca a su Cristo, ¿no? Entonces, es verdad lo que dice el pastor Antonio, especialmente Romanos 11, porque del 1 al 3, juicio y pecado los catapulta Pablo a los judíos. Bueno, y en el 11 otra vez los trae a la vuelta, pero de otra manera, con Cristo por delante. Bien, querido pastor Antonio, hermana Dolores, ¿algo que agregar? Algo que también, no sé, comentar, hermana Dolores, por ahí si nos escuchan. Pastor, le escucho poquito, entonces no puedo Muy comentar bien, bien. Casi no le he muy escuchado bien, mucho. hermana. Sí, sí lo Muy estamos. bien. Bueno, gracias, querido pastor Antonio. Esta clase vamos a tomarlo en cuenta, lo hemos grabado, vamos a volver a escucharlo y lo voy a enviar al grupo, ¿no? Para que lo puedan escuchar. ¿Le ya bueno, pues. parece, mi querido hermano? Sí, ¿Sí? señor, claro, Eh, claro. esta Ven, está bien, noche así mucho mejor vamos a podemos. quedar acá. Qué bien, qué bien. Vamos a quedar acá por esta noche para continuar el día lunes con nuestra clase de administración de la iglesia, ¿no? Que tenemos todavía un banco de preguntas que resolver. Muy bien, querido Pastor Miguel,
¿Puede despedirnos con una oración, por favor, de esta clase? Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor y tu compasión para con nosotros. Señor, perdona nuestra negligencia, la falta de aún de entendimiento que nosotros tenemos para enseñar conforme a tu palabra lo que tú quieres que enseñemos hoy, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, porque no hemos capacitado, porque no hemos orientado y guiado a su pueblo conforme a tu palabra. Gracias te doy por la palabra que el pastor Antonio nos ha dado en esta noche. Y rogamos que tú nos ayudes a poner por obra, Señor, especialmente haciendo ver a la iglesia los derechos y los deberes, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Rogamos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando y nos permanezca unidos, Señor, aprendiendo de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos pastores, queridos hermanos. Hasta el día lunes. Un abrazo grande. Paz del Señor. Bendiciones, mis pastores. Dios los guarde, hermana. Bendiciones. Dios los guarde y nos vemos el viernes. Igualmente, Pastor. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Antonio.